serie de temas que traemos cada domingo con el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Creo que ya lo estamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Complicado un poco, pero bueno. Todo pastor que yo escucho dice, no, eso es muy complicado. Y también es complicado porque hay diferentes puntos de vista, entonces esa es una de las razones. Pero bueno, nosotros, hermanos, habíamos dicho que el capítulos 1 al 11 prácticamente vimos y alcanzamos a ver ahí los 7 sellos. Vimos las 7 trompetas que hablaba de los juicios de Dios, obviamente una tercera parte de la tierra, indicando que no era totalmente, pero ahora vamos a empezar a ver las 7 copas de la ira de Dios, que habla otra vez ya del juicio, pero el juicio final. Así que nosotros comenzamos a mirar desde el capítulo 12 en adelante el conflicto entre Dios y el diablo, o en ese caso la iglesia y Satanás, que tiene que entra el mundo impío obviamente allí. Y comenzamos a mirar esa batalla, el conflicto entre la mujer y el dragón, capítulo 12. Capítulo 13 veíamos la primera bestia, que decíamos que era el Estado, la segunda bestia, que es la religión. Luego comenzamos a mirar el capítulo 14, las características de los 144,000 sellados, que decíamos que era la iglesia del Señor. Veíamos ángeles con sus respectivos mensajes que se estaban dando, preparándolos obviamente para el día del juicio. Y terminábamos hace 15 días, que hemos hecho un paréntesis, mirando el capítulo 14, del 14 al 20, la hora de la siega, que es el juicio final de la historia. Veíamos ahí dos tipos de siega, grano, pero luego al final veíamos el lagar, donde era pisado, y está hablando nada menos que del juicio de Dios, del día de la ira de Dios. Hoy vamos a mirar, hermanos, el cántico de Moisés y las 7 plagas. Voy a ir en ese orden, dado que lo que leímos ahora, versículo 1, lo vamos a empalmar con el versículo 5, pero hay una especie de paréntesis allí entre el 4, versículo 2 y 4, que tiene que ver con el cántico de Moisés y el Cordero de Dios. Entonces, el tema general es el cántico de Moisés y las 7 plagas. Así que solo son 2 puntos que vamos a mirar en esta mañana, que sería el cántico de Moisés y del Cordero, y luego miraremos los 7 ángeles con las 7 plagas, que será una especie de introducción a las copas de la ira de Dios que veremos entre 8 días en el capítulo 16. Y vamos a ir a mirar esos 2 puntos hoy, hermanos. Yo voy a saltar el verso 1, como le digo, porque lo conecto en el segundo punto. Voy a ir al cántico de Moisés y del Cordero, versículos 2 al 4. Como ya hemos hecho la lectura, yo voy a ir entonces mejor verso a verso. En versículo 2 encontramos, hermanos, que este cántico es entonado por aquellos que fueron más que vencedores en Cristo. Y aunque el escenario lo habíamos dejado que el Señor pisa el lagar con la ira de Dios, y está hablando aquí de los impíos, su ira de Dios va a ser derramada, y ahora va a hablar de esos ángeles que reciben las 7 copas, que va a derramar las 7 plagas. Pero luego hay como una especie de preludio allí, o paréntesis, para hablar de lo que está ocurriendo en el cielo, muy parecido, hermanos, a lo que ya hemos visto en diferentes etapas, cuando veíamos Apocalipsis 4 y 5, luego cuando veíamos el canto de los 144,000, y aquí parece que se repite. Así que vamos a mirar el versículo 2, ese cántico, ¿por quién es entonado? Dice, vi también como un mar de vidrio. Recuerde que hemos visto ese mar de vidrio ya en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. Pero ahora dice que ese mar de vidrio mezclado con fuego. Y esto ya, aquí el fuego nos habla de juicio. Y a los que habían alcanzado la victoria, note eso, los que habían alcanzado la victoria. ¿La victoria sobre qué? La victoria sobre la bestia y su imagen. Recuerde que a la imagen se le hizo una bestia para que se le adorara. Pero estos que están aquí, que van a entonar el canto, ellos fueron victoriosos sobre la bestia, es decir, sobre Satanás, o el falso profeta aquí, o el anticristo, como quiera, y su imagen. Y fueron victoriosos sobre su marca y el número de su nombre. Recuerda que dijimos que ellos habían sido marcados, pero se les había dado un número que era el 666, que es el número del hombre.
Entonces dice, ellos vencieron sobre todo esto. Esos que van a cantar habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, ellos están listos para entonar, están listos para cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero de Dios. Como ya lo había dicho en la sesión que hemos pasado del capítulo 14, habíamos visto, hermanos, que allí, paralelo al juicio de Dios que se está dando, también hay un cántico de victoria, y lo voy a leer, que sería 14 del 1 al 5, Apocalipsis 14 del 1 al 5, que es el mismo cántico aquí, hermanos. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, muy diferente a los otros que se dejaron marcar por la bestia. Estos no, fueron marcados por el Señor. Y dice que oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí dice que están listos a tocar las arpas, es decir, esto es lo que nos está hablando, es de una adoración celestial. Y dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Cuando pasamos por ahí, dijimos que fácilmente se refería al cántico de Moisés y del Cordero. Entonces aquí se está diciendo lo que hacía, allá se especifica más. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre lo de la tierra. Aquí dijimos que toda la iglesia, el pueblo de Dios está aquí juntos, fueron redimidos, y ellos son los que saben el canto, ellos son los que van a cantar. Ahora vamos a especificar un poquito a qué se refiere ese canto. Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, y dijimos aquí que es imposible que haya una persona de esa manera, pues son vírgenes. Entonces aquí lo que dijimos es que se refiere a la pureza de la iglesia que el Señor ha santificado, ha purificado. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. No es un grupo especial de redimidos, sino que a los redimidos se llama primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y esto que no se halló mentira es que ellos son verdad, porque la verdad les vino a ellos, y no se halló mancha delante de ellos porque el Señor los lavó con su sangre y los purificó. Así que aquí está hablando de la obra de Cristo en esos corazones. Bien, el mar de vidrio que vemos acá, que ahora está mezclado con fuego, hermanos, contrasta con el mar rojo, el cruce del mar rojo que Moisés atravesó, que se le abrió, Dios lo abrió, porque eso tipifica el mal. Recuerde que cuando veíamos que la bestia salía del mar, decíamos que es una tipificación de la maldad. Y entonces cuando aquí habla de un mar que está mezclado con fuego, entonces está hablando de un juicio que Dios va a establecer sobre ese mar, o sobre el mal, o en otras palabras, sobre los hombres malvados. Es un juicio que va a venir sobre los hombres malvados, pero específicamente malvados en el sentido de que ellos no creyeron. Son personas inconversas, son aquellos que van a ir al infierno. El cántico de Moisés, hermanos, acá, es el mismo cántico del Cordero. Es decir, Moisés dio un canto, y es el mismo canto que Moisés hace, que está tipificando, en este caso la victoria que da Moisés en el canto, está tipificando la victoria de Cristo, porque es aquí, hermanos, una semejanza. Lo que le ocurrió a Moisés era un tipo de lo que le iba a ocurrir a Cristo. Así que por eso se habla del cántico de Moisés, que es el mismo cántico del Cordero, que nos habla entonces de la victoria después de la liberación de la esclavitud del diablo. Recuerda que dice que estos tienen una victoria sobre el diablo, sobre la bestia, sobre la marca, sobre el nombre de la bestia, es decir, fueron redimidos para Dios, diferente a los otros que se postraron ante la bestia, que adoraron la bestia, que se dejaron marcar por la bestia. Para los que no han estado conmigo en todo esto, es sencillo. Solo hay marcados por Dios, son aquellos que fueron elegidos por Dios y los salvó. Marcados por la bestia, sencillamente son aquellos incrédulos que van a la condenación. Aquí no es que estamos esperando que entonces hay una tarjeta que un chique le van a poner. No. La marca
Cuando hablaba de la mente y hablaba de la mano, decíamos nosotros que tipifica los pensamientos de los hombres que no fueron cambiados, no fueron renovados, sino que son pensamientos conforme al mundo, son pensamientos conforme a Satanás, no fueron transformados por Dios. Entonces están marcados sus pensamientos y sus manos, marcan la mano, tipifica la obra de ellos, que es una obra abominable delante de Dios. Diferente a los que el Señor ha marcado en sus frentes, que les puso un nombre, porque ellos fueron redimidos por Jesucristo. Entonces son el pueblo de Dios. Ahora vamos a mirar, hermanos, ese cántico de Moisés. Yo lo voy a leer y ahorita ampliamos un poco. Versículos 3 al 4 de Apocalipsis 15, donde estamos. Porque dice que estos vencieron a la bestia y ahora ellos están listos para entonar el canto con arpas. Dice el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Dando a entender que es el mismo cántico, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces aquí entramos en un problema. ¿Cuál es ese cántico? Porque dice que el cántico de Moisés y es el mismo cántico del Cordero, pero cuando uno lo lea así, usted no lo va a encontrar de esta manera en la Biblia. Usted va a encontrar alusiones a ese canto, parecido al canto. Por eso algunos creen que este cántico aquí se refiere a Deuteronomio capítulo 32. Usted después va a ir allá, porque lo leerá después, porque es muy largo. En Deuteronomio capítulo 32 ocurre que cuando Moisés va a morir, Dios hace que vaya a la cumbre y mire la tierra prometida y diga: mira, antes de que te mueres y te vas a quedar acá, es Dios el que le ordena a Moisés escribir un cántico. Y ese cántico, hermanos, como 50 versículos, Deuteronomio 32, usted va a encontrar que en ese cántico va a encontrar, el Señor comienza a hablar quién es Él, como dice acá, todopoderoso, sus maravillas. Va a hablar de las maravillas que hizo en Egipto. Va a hablar ahora de la manera como Él los pasó por el desierto, pero va a hablar de la rebeldía del pueblo de Israel en el desierto. Va a hablar de cómo los entró a la tierra, a Canaán, la tierra prometida, pero va a hablar de cómo estos allí se desviaron también. Y entonces el Señor deja a Israel y mira ahora a todas las naciones. En ese cántico que Dios le dice a Moisés que escriba, y él entonces ahora ve cómo se va a las naciones, salva a un grupo de gente allá que somos nosotros, pero aún así muchos se rebelan, no solo Israel, sino las naciones se rebelan, y en ese cántico entonces al final usted va a ver que comienza a hablar del juicio de Dios, y al final el Señor va a venir, y la ira de Dios se va a establecer, y viene el juicio de Dios. Entonces algunos teólogos han dicho que ese es el cántico. De lo que leímos aquí, versículos 3 y 4, tiene algunas cosas, pero yo soy de los que creen, y me voy con el grupo, de que ese cántico, hermanos, aquí está resumido, y que el cántico es el canto de Moisés, cuando él lo cantó, en Éxodo capítulo 15, que es lo que quiero que vayamos allá, y por lo menos los primeros versículos, y ahora le voy a explicar por qué creo que es más bien ahí. Éxodo 15, igual era hasta el 13 nomás, después sigue leyendo, porque es que esta es la manera como lo puedo asociar, porque el otro dice que Dios le ordenó a Moisés que escriba el cántico, y obviamente lo escribió, y la congregación de Israel lo cantó, y lo han cantado, y se puede cantar. Pero aquí vemos que ese cántico de Éxodo capítulo 15 es un canto de Moisés. Es decir, Moisés es el que canta. En el otro Moisés canta, pero porque Dios le dice que cante, Dios le da el canto. Acá no, acá sale de Moisés. Por eso creo que cuando Apocalipsis dice que cantaban el cántico de Moisés, se refiere más a este. Bueno, vamos a mirar entonces un momentico Éxodo capítulo 15, versículo 1, y usted conoce todo lo que pasó, la liberación de la esclavitud en Egipto. Pasaron el mar rojo, ya está de este lado, y entonces después de la victoria ellos acaban de ver cómo el mar se cierra, y Faraón y todos los caballos y los jinetes quedaron ahí, en el mar. Entonces ahora están al otro lado, y entonces dice el versículo 1, entonces cantó Moisés, ahí está el canto, y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Vamos a leer qué fue lo que cantó. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y luego dice, tu diestra, oh Jehová, y aquí está hablando de la diestra de Dios, Jesucristo, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, note, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Está hablando de esos egipcios. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y lo destruirá mi mano. Eso dijo el enemigo, pero luego dice, soplaste tu viento, el Espíritu de Dios, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y luego dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, ¿por qué ese es el cántico de Moisés? Pero ¿por qué es el cántico del Cordero? Voy a leer aquí algunos puntos de vista. El comentarista Icabil dice lo siguiente: el cántico ahora trata sobre la liberación mucho mayor lograda a través de la obra del Cordero, es decir, el canto de Apocalipsis. Los santos alaban la victoria del Cordero como el cumplimiento tipológico de aquello a lo que apuntaba la victoria del Mar Rojo. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Recuerde que allá estamos viendo una tipología, acá estamos viendo el cumplimiento, porque Moisés es tipo de Cristo. Y entonces la victoria que uno puede ver cuando Moisés sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo pasó por el desierto, no es otra cosa que Cristo sacándonos a nosotros, la iglesia, de la liberación de Satanás y de este mundo impío, atravesándonos por el desierto a una tierra que se llama Canaán, pero no terrenal, sino celestial. Amén. Así que esa es la victoria y ese es el canto, dándole loor al Señor porque Él obró. Pero también aquí William Hendrickson nos dice lo siguiente. El comentarista William Hendrickson dice: esta victoria sobre los egipcios era una indicación de la victoria de todos los redimidos de Dios sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número. Por tanto, el cántico que la iglesia triunfante está cantando se llama el cántico de Moisés y del Cordero, por la tipología y por el cumplimiento. En ambos casos era el Cordero el que dio la victoria. Moisés simplemente realizaba lo que la voluntad de Dios requería y por tanto es llamado el siervo de Dios. Por eso cuando Moisés habla de la diestra, y yo pensando en esto decía, claro, porque uno cree que fue Moisés, pero no fue Moisés, fue el Señor Jesucristo, hermanos, allí, porque Él es un tipo de Cristo. Ahora, en ese cántico, hermanos, hay varias descripciones y ahora sí vamos a mirar. Voy a leer otra vez para que lo analicemos un poco. Y obviamente cuando yo leía Deuteronomio 32, yo encontraba también aquí muchos rasgos de este cántico, es decir, como un resumen de ese cántico. Y también el que leímos ahorita, Éxodo capítulo 15, también aquí vemos el resumen. Entonces el resumen, en ese resumen vamos a encontrar 8 descripciones, hermanos, acá. Vamos a mirarlas. Versículos 3 y 4 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ya dijimos por qué es cántico de Moisés y por qué es el cántico del Cordero, porque Moisés lo cantó después del triunfo, después de la liberación de la esclavitud en Egipto, y es el mismo cántico para nosotros ahora y del Cordero. ¿Y qué cantaba? Lo primero que veo es que exalta la grandeza y lo maravilloso de las obras de Dios. Vamos a mirar cómo ha intercalado, hermano, acá dos cosas.
la obra de Dios y el nombre de Dios, la persona de Dios. Eso es lo único que nos interesa a nosotros. Tú y yo en la Biblia encontramos solo estas dos cosas con relación de Dios: la persona de Dios, el carácter de Dios, en todos sus atributos, y obviamente en la Trinidad, y encontramos las obras de Dios, o las maravillas de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar aquí. Entonces exalta la grandeza y la maravilla de las obras de Dios, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Y obviamente aquí está hablando de la obra de la liberación que hizo, y en este caso la obra de la liberación que hizo Dios por nosotros. En segundo lugar, va dirigido al Shaddai. Ya lo hemos visto acá, que es el Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso. Dijimos que será el Shaddai, el Dios que todo lo puede, no hay otro como Él, pero le llaman aquí Señor, el Adonai, porque Él es el único Dios. Luego viene y habla en tercer lugar, exalta a los caminos de Dios que son justos y verdaderos. Dice: justos y verdaderos son tus caminos. Recuerden que los caminos de Dios hablan del carácter de Dios. Dios es justo, los caminos de Él son justos. Dios es verdad, los caminos de Él son verdaderos. ¿Sí ve cómo exalta la obra y el nombre? Exalta la obra, luego exalta el nombre todopoderoso, exalta los caminos de Dios, ahora exalta el Rey, porque luego dice acá: Rey de los santos. Ese que tiene la victoria se le llama el Rey de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los que están cantando el cántico, en este caso la iglesia, somos nosotros, pero Él es el Rey de nosotros. Hermano, Jesucristo es tu Rey, Él es el Rey de nuestras vidas, que sigue exaltando. Dice que hace una pregunta retórica donde todos le van a temer y le van a glorificar. Versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es decir, si nosotros estamos viendo la victoria, en este caso traemos Moisés, cuando Moisés pasa, no solamente las plagas, las 10 plagas de Egipto, que ahora las vamos a ver sintetizadas en las copas de la ira de Dios, porque es una repetición, pero en 7 ahora. Israel, hermanos, vio toda la manera como Dios se movió en Egipto para ser libre. Luego, cuando ellos se sienten en oscuridad, el mismo Dios estaba allí y los estaba guiando en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Y cuando ellos ven a los enemigos que vienen encima y se sienten apresados frente al mar y no saben qué hacer, ahí comienzan a murmurar. Pero Moisés levanta la mano como Dios le dijo y el mar se abre. Y usted dirá: tremendo eso. No, eso no es tan tremendo. Lo más tremendo es que el mar se abre y ellos pasan, y cuando van en la mitad, los enemigos hacen lo mismo, se meten en el mar. Pero luego cuando ya van a salir y ellos se atemorizan, Moisés da la vuelta, ve que vienen, levanta la mano y el mar se cierra. Pregunto, ¿cómo es posible que se cierre esta parte del mar para matar a los enemigos, pero esta siga abierta hasta que ellos lleguen al otro lado? Es un milagro que solamente Dios puede hacer. Les da la victoria. Ahora usted piensa en esa victoria. Cuando llega el último y pasa ya, se cierra el mar y ellos se paran aquí a mirar y lo único que ven son caballos y ven a los jinetes allá, ven todos los enemigos ahí, los que los iban a matar. Y entonces ahora vemos que levantan ese cántico al Señor. Moisés inspirado, María inspirada, cantan, danzan, todo esto, y hay una victoria, un fulgor por la victoria. Y comienzan a atravesar el desierto, hermanos, y comienzan a murmurar, y comienzan a olvidarse, y entran en una incredulidad, y el Señor dice: no van a entrar ahora, y Él permite que entren solamente 2 personas que le creyeron a Dios, Josué y Caleb, juntamente con los de 20 años hacia abajo, y conquistan la tierra, y están ahora en la tierra, han poseído la tierra, y están echando a los enemigos, pero luego se amangualan con los que quedaron, y con los vecinos, y comienzan a coger sus dioses, y otra vez, la época de los jueces es muy terrible, y rechazan a Dios y piden un rey. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles? Con todas estas señales y estas maravillas, Israel siempre, muchos apostataron y fueron incrédulos. ¿Quién no te temerá? ¿Acaso eso entró en ellos? Pero hubo unos que sí. Pero hoy día, hermanos, si yo le doy gracias a Dios y oraba así por la Santa Cena, cada día valoro más la Santa Cena, porque la Santa Cena, aún el Señor le dejó a ellos la Pascua, y la Pascua era para que se acordaran que ellos fueron libres, porque
sacrificaron un cordero tipo de Cristo, y esa sangre que pusieron en los dinteles hablaba de un sustituto, y por eso la muerte no entró a sus casas. Y hoy día el Señor dejó la Santa Cena para que cuando veamos el pan y veamos la copa, entendamos que hubo una redención hace 2000 años, que Él lo redimió a nosotros, para que tengamos en cuenta que debemos temer a Dios todo el tiempo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y que lo único que tienes que hacer tú y tengo que hacer yo es temer a Dios y glorificar su nombre, porque Él nos hizo una gran redención. Y el cántico es lo que está diciendo después de todo esto: si grandes y maravillosas son tus obras. Oh, la palabra nos las tiene que estar mostrando todo el tiempo. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, tú eres el Rey de los reyes, y es el Rey de los santos nosotros. Entonces la pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y viene la exaltación de la santidad, pues solo tú eres santo. Eso es lo que tenemos que mirar. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, aquí lo hemos dicho, lo primero que tenemos que mirar es que Él es diferente de la criatura. Eso es santo. Santo es ser diferente. Él es diferente de la creación. Él es el creador, yo soy la criatura. Nunca se le olvide, como tú eres la criatura, debes adorar al creador. Pero la gente olvida eso. Vamos al punto 7, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Si tienen en cuenta esto, van a venir a adorar, o por lo menos de todas las naciones van a venir a adorar. Y esta es la razón, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el cántico? Si el cántico de Moisés está alabando y está honrando al Creador y todo lo que Él hizo, pero ¿por qué al final termina con palabras de juicio? Porque a pesar de eso, la gente sigue rechazando al Señor. ¿Cuánta gente ahora mismo está rechazando al Señor? Nosotros tenemos el testimonio de la obra que Él ha hecho en nosotros, pero muchos de nuestros familiares todavía siguen rechazando al Señor. Yo lo he dicho, porque yo tengo 3 hijas, y a mí no me importa que no vengan a sentarse a escuchar mis sermones, pero que sigan a Cristo. Y me duele cuando no lo hacen. Porque la pregunta otra vez retórica: ¿quién no te temerá? ¿Habrá alguien que cuando conoce la grandeza de Dios, la obra de Dios, no le va a temer? ¿Podrá alguien no temer a Dios después de saber quién es Él? Un Dios que da la oportunidad de salvación en primera instancia, pero que cuando se rechaza, entonces tiene que activar su ira. Y esto es lo que Él está mostrando. Recuerde, quedamos en el capítulo 14 en el lagar. Él está allí pisando el lagar, la ira de Dios derramada sobre todos los incrédulos. Y entonces aquí está mostrando un canto, pero ese canto termina con el juicio de Dios. ¿Por qué ese canto? Y dice: porque tus juicios se han manifestado. Así que la razón del canto, hermanos, es que los juicios de Dios se manifiestan. Hay un canto muy similar a este también en el Salmo 98, similar al cántico de Moisés. Hay otros cantos obviamente, pero yo quiero traer este a colación para que miremos, hermanos, que nos habla de la razón por la cual la iglesia debe adorar a Dios y su justicia, es decir, cuando Él va a manifestar su justicia. Salmo 98, del 1 al 9, lo leo rápido, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Parecido, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Es la diestra de Dios la que nos salvó, es el brazo de Él. Jehová ha hecho notoria su salvación. Por eso Hebreos habla de una salvación tan grande, la cual no se debe descuidar. No descuidemos una salvación tan grande. A vista de las naciones, dice que ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel.
Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Note que el Señor salvó, pero lo dio a entender a todos. Entonces, cantad alegres a Jehová. De toda la tierra, levanta la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, lo mismo que están allí. Con arpa y voz de cántico. Espero que algunos restaurantes no tengan problema con esto. Aclamad con trompetas y sonido de bocina. Y lo digo porque pues yo difiero ese punto, pero y yo soy bautista, obviamente, y creo en el culto regulador de la adoración, obviamente. Pero es que algunos llegan al punto de decir que solamente el pianito. ¿Y yo qué hago aquí con el arpa, con las trompetas y con la sonida de las bocinas? Ah, no, pero es que no está hablando del culto. Hermano, yo adoro a Dios en el culto y lo adoro en cualquier lugar. Aún pensando en esto, yo dije, Señor, ayúdame a sacar un punto de la adoración en el culto. Pero es que pensé ahora algo mientras cantábamos aquí, hermanos. Verso 6, aclamad con trompetas y sonido de bocina, es decir, adórenlo con los instrumentos delante del Rey de Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Los ríos batan las manos, los ríos. Los montes todos hagan regocijo. ¿De quién? Delante de Jehová. ¿Por qué? Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que el cántico de Moisés y del Cordero, además de es una adoración a Dios y a Cristo por la obra de redención, también va a llevar, lo prepara para el juicio. O sea, el Señor está preparando el canto acá para que nos alistemos para las 7 copas de la ira de Dios. Ahora sí vamos entonces a número 2, los 7 ángeles con las 7 plagas. No veo ese reloj, ya llevo todo eso. Los 7 ángeles con las 7 plagas, versículo 1, y salto del 5 al 8. Juan ve, hermanos, 7 ángeles con las 7 plagas postreras de la ira de Dios, versículo 1. Lo salté porque, vuelvo y digo por el preludio, pero él dice, vi en el cielo otra señal. Recuerden que él viene hablando, yo no las conté, hay quien las han contado, iban como 7, vi en el cielo otra señal. Esa señal grande y admirable. ¿Qué vio? Vi 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. 7 plagas postreras. Es decir, estas son las últimas. Porque en ellas, ¿en qué? En las 7 plagas o las 7 copas de la ira de Dios, que lo vamos a ver en el 16. En ellas se consumaba la ira de Dios. Y aquí termina, hermanos, la secuencia de 7. No sé si está bien decir así. Pero vimos 7 sellos. Cada sello hablaba de la ira de Dios. Después vimos 7 trompetas hablando de la ira de Dios en parte. La tercera parte nomás. Pero aquí las 7 copas de la ira de Dios nos van a hablar ahora de la consumación total de la ira de Dios. Ya no es sobre una parte nomás, ahora es sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, sobre todas las personas. Es decir, este es el fin. Y lo que hemos visto entonces, Apocalipsis nos viene preparando, nos está como avisando y le está diciendo a la iglesia, Él va a venir y nos está advirtiendo y nos da advertencias. Cada vez que me paro aquí, yo digo, Señor, gracias porque me permites predicar, pero quizás sea la última oportunidad que me da a mí y le da a esta gente. No sé qué pase, pero yo vivo así. Cada vez que me levanto, me despierto, pongo un pie en el suelo y digo, Señor, gracias porque me diste este día, porque no sé si me dará otro. No sé. Y cada vez que salgo de la casa, no sé si vuelvo a la casa, no sé. Quizás viene el Señor ahora mismo y nos lleva. Pero hermanos, estamos en el tiempo, y eso es lo que Apocalipsis está viendo ahora, en el tiempo de que ya el Señor no aguanta más.
Y hay algunos que están aplazando todavía. Hay muchos de nuestros familiares que están aplazando todavía y que están pensando que al final Dios les va a dar un chancecito. Pueda que sí, pueda que no. Y si no, dice que en estas trompetas, en estas plagas, en ellas se consumaba la ira de Dios. Es decir, la palabra consumar decía, toda la ira de Dios va a ser derramada y ya no hay más. Es decir, la ira de Dios, y nosotros hemos creído y lo he dicho, que todo lo que estamos viviendo acá ocurre entre las dos venidas de Cristo. Nosotros no creemos en un milenio, ni creemos tampoco, como hemos dicho nosotros, en que va a venir un anticristo especialmente por allá. Puede ser que sí, pero así como lo han planteado, nosotros creemos, hermano, que esto está pasando entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La ira de Dios se ha venido derramando, pero ya en el último tiempo, y aquí está llegando el último tiempo, ya la ira de Dios se consuma y están las copas para decir que es lo último. Esto lo veremos en el capítulo 16. Luego del intervalo, hermanos, del versículo 1, ahora vamos del cántico que habíamos visto. Ahora Juan ve 7 ángeles salir con 7 plagas, con una vestimenta especial, versículos 5 y 6. Apocalipsis 15, versículos 5 y 6 dice: después de estas cosas, y las cosas es el preludio, es decir, de poder ver a todos los que están adorando en el cielo. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué palabra? Fue abierto en el cielo, no el cielo porque el cielo está abierto, pero fue abierto en el cielo. ¿Qué fue lo que fue abierto? El templo, pero se llama el templo del tabernáculo, pero se llama del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles, ¿ven? Que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. ¿Qué le recuerda? Bueno, vamos a mirar aquí el comentarista Simón Kistemaker, que nos dice algo acá. Dice: la escena se da en el cielo, donde Juan ve el templo abierto, que le permite ver el santo de los santos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la cortina que separaba el lugar santo del santuario interno se rasgó de arriba abajo, así dice Hebreos, pero también los evangelios. Dios hizo que se produjera este desgarro para indicar que el sacrificio de Jesús había pagado por los pecados de su pueblo. Ya no necesitaba más el sustituto de sangre de animales para rociar el arca del pacto. De ahí que quedará abierto el santuario interno a la vista de todos los que entraban en el templo. Entonces está diciendo que precisamente por eso viene de allá, porque recuerde, y ahora vamos a mirar, pero ese tabernáculo era de alguna manera la presencia de Dios allí, pero también para sacrificar el templo con las mismas dimensiones. Pero ahora habla precisamente de que allí estaba el tabernáculo del testimonio. Vamos a mirar por qué. Ok, el templo entonces es llamado el tabernáculo del testimonio, refiriéndose al tabernáculo en el desierto que contenía el testimonio, o lo que se conoce como la ley de Dios. ¿Por qué se le llama el testimonio? Porque ahí es donde el Señor testifica de Él, de su carácter, de su voluntad, pero también el testimonio, porque ahí es donde el Señor va, de ahí es que el Señor va a tomar para enjuiciar a aquellos que no se sometieron a su testimonio. Y entonces ese testimonio, hermanos, implica toda su palabra, porque si estamos viendo el cántico de Moisés y el Cordero, ahora vemos que ese testimonio que estaba allí en el arca, en el tabernáculo, es decir, la ley de Dios, ahora para nosotros, y ya en el tiempo del fin, como estamos viendo en Apocalipsis, está hablando de toda su santa palabra, su santo evangelio. Es decir, la palabra, hermanos, a nosotros va a ser una bendición, porque nosotros pasamos allá por haber creído el santo evangelio,
haber creído todo lo que la Biblia dijo acerca de Cristo, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, y entonces por la fe nosotros podemos entrar. Pero ¿qué de aquellos que no creyeron? Esa misma palabra se les va a voltear, y esa misma palabra los va a juiciar, y esa misma palabra, hermano, va a venir contra ellos. Y es un testimonio en su contra. Yo prefiero tener la palabra de Dios como a favor y no en mi contra, porque se cumplirá todas las maldiciones que están ahí. Hermanos, no crea que Dios ha jugado, no crea que Dios ha mentido. Lo que Dios ha dicho en su palabra se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se va a cumplir todo lo que Dios dijo. Así que el que creyó en Cristo, bienaventurado. Pero el que no creyó, aténgase, porque ese testimonio va a ser abierto en contra de ellos. Por eso vienen de allí, salen de allí, salen del santo templo, que es el tabernáculo donde está el testimonio. Y por eso los ángeles vienen, y vienen con las copas de la ira de Dios. Así que no es a la iglesia, vienes a los incrédulos, al impío. La descripción de los ángeles allí es casi idéntica, hermanos, a la del Hijo, lo que indica que esos son representantes del Señor en la ejecución del juicio. Habíamos visto en Apocalipsis 1:13, veámoslo brevemente, la descripción que se hace aquí de Jesús. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Dice que ellos vienen con un vestido resplandeciente. Y dice: y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Y acaso ellos no traen también un cinto de oro? Es decir, ellos vienen en representación de Jesús. Hermano, aunque son los ángeles los que traen las copas y las van a derramar, lo vamos a ver en Hechos, en Apocalipsis 16. Eso que ellos van a hacer ahora, ellos vienen representando a la ira del Padre y la ira del Hijo. Menos mal que nosotros estamos mirando paralelo a esto, en los estudios de la mañana, la ira de Dios, así que estamos preparados. En el versículo 7 vemos que los 7 ángeles reciben las 7 copas llenas de la ira de Dios. Dice el verso 7, Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes. ¿Dónde estaban esos 4 seres vivientes? Lo vimos en el mar de cristal allá en el Apocalipsis 4. Recuerden que está ahí. Y uno de los 4 seres vivientes que estaba allí dio a los 7 ángeles, es decir, a cada uno de ellos, 7 copas de oro. Copas de oro. ¿Por qué copas de oro? Porque vienen de la presencia de Dios, pero están llenas de la ira de Dios. Yo no quiero eso, hermanos. Yo quisiera lleno de gracia, lleno de la misericordia de Dios. Pero aquí vienen llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. La gente hoy día lamentablemente cree en un Dios de amor, y no echa de ver que la misma Biblia que habla de Dios de amor habla de un Dios de ira. Y de su santo templo salen esos ángeles, y este ser viviente que está allí le entrega esas copas llenas de la ira de Dios, listas a ser derramadas sobre todos los incrédulos, como lo vamos a ver dentro de 8 días. Estas 7 copas, hermanos, son en respuesta al quebrantamiento del testimonio, como ya lo había dicho. Porque Levítico 26:11, y eso que no le leo Deuteronomio 28, pero Levítico 26:11 dice lo siguiente: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahí están. Ahí el Señor lo ha profetizado. Y le dice al pueblo de Israel: si anduvierais conmigo en oposición, es decir, oponiéndose a mí, gente que me escucha, cuando no obedecemos a Dios, estamos en oposición a Él. Cuando no caminamos con Él, estamos en oposición a Él. Cuando hacemos lo que hace este mundo, estamos en oposición a Él. Cuando pecamos, estamos en oposición a Él. Dios es santo.
Y exige a su iglesia santidad. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisierais oír. Ojalá mis hijas que me escuchen entendieran esto. Oigan a Dios y obedézcanle. Porque me da temor que la ira caiga tan siquiera sobre una de ellas. Y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Así que esas 7 veces son las 7 copas que uno puede ver. Algunos también creen, y estamos de acuerdo, en que se refiere a la respuesta de la oración de los santos que habíamos visto ya en Apocalipsis 5 y en 8. Porque en Apocalipsis 5:8 dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, está hablando aquí de Cristo, el Cordero, que fue el único que pudo tomar el libro, dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí vemos a esta gente que tenían 7 copas pero llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, la intercesión que estamos viendo nosotros también en Apocalipsis 8, lo veíamos nosotros, que es acompañado con las oraciones de Jesús, que suben y están clamando: Señor, hazme justicia de mi adversario. Y pareciera que lo que está tomando aquí el Señor es que además de que el impío fue maldadoso, muchos asesinaron a muchos pueblos de Dios. Estos días mostraron, creo que fue en las Filipinas, no sé, por allá en Medio Oriente, hermano, cómo están matando a cristianos. A nosotros no nos hacen nada, pero... Entonces toda esta gente que se opuso y que hizo una maldad, como lo veíamos nosotros el miércoles en el mensaje, le decía, algunos no van a creer a la palabra, está bien. Otros no van a creer, pero se van a oponer a nosotros y nos van a perseguir y nos van a hacer daño. Y pareciera que esto es lo que pasa aquí, en respuesta a ese ataque a la iglesia, en respuesta a ese sufrimiento que le hicieron causar a la iglesia. Ahora el Señor toma esas 7 copas de oro que están subiendo, que son la intercesión de los santos, y ahora el Señor las revierte en copas de ira. Y el versículo 8, para ir terminando, nadie podía entrar en el templo lleno de la gloria de Dios hasta que se cumpliesen las 7 plagas de la ira de Dios. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. El templo se llenó de humo. Hermano, el humo cuando hay la gloria de Dios hay humo, pero hay que separarla, el humo de la gloria de Dios. Mucha gente cree que la gloria de Dios es el humo. No. El humo lo que hace es una separación. El humo lo que trae es oscuridad. El humo lo que hace es esconder la gloria de Dios. Y ahora le voy a explicar por qué. Dice, y el templo se llenó de humo por consecuencia de la gloria de Dios, digámoslo así, y por su poder. Y entonces nadie podía entrar en el templo, gracias a Dios, que no se morían. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, mientras eso está pasando, la gloria de Dios está en el templo acá, pero está cubierta por la nube, para que nadie vea, para que nadie pueda entrar. ¿De dónde se tomó eso? Hay una partecita en Ezequiel 10, y lo voy a leer acá. Ezequiel 10, y regálame 5 minutos, hermano, porque quiero leer todo esto. Ezequiel 10 del 1 al 5 dice: miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos, y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de la rueda debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos, pareció Isaías 6, de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a la vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha
de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando hablaba. Entonces es similar a esa profecía que vio. Pero como sea que haya sido esa manifestación de esa gloria, la Biblia, y lo voy a traer dos pasajes tan siquiera que hablan de esa manifestación de la presencia de Dios también con una nube. Éxodo 40, 33 al 35, que precisamente es para impedir. La nube separa a la gloria de Dios de los hombres, y eso es lo que va a hacer. Porque recuerda que Apocalipsis dice, y mientras estaba la nube allí, la gloria de Dios, nadie podía entrar hasta que no fueran derramadas esas 7 copas de la ira de Dios. Y en Éxodo 40, 33, 35 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, es decir, terminó la obra del tabernáculo. Entonces dice el 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Otra vez, ¿para qué vino la nube? Para separar de la presencia de Dios. Hoy día muchas iglesias diciendo, aquí está la nube de la gloria de Dios, ni saben lo que están diciendo. Dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Y qué pasó? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Por qué Moisés no podía entrar? Por la nube no lo dejaba. Porque si él entra a la gloria de Dios, queda fulminado. Parecido le pasó a Salomón. Salomón termina de construir el templo, porque estamos mirando el templo del cielo. Por eso traigo estas referencias. Primera de Reyes 8, 10 al 11 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ya que está hablando del templo que hizo Salomón, la nube llenó la casa de Jehová. Otra vez, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Es decir, la nube se los impidió. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así que si nosotros comenzamos a decir, Señor, danos tu gloria, y usted comienza a pedir por la gloria de Dios, atérrese si primero llega una nube. Pero mientras no vea la nube, la gloria de Dios no va a venir como en el antiguo pacto. Es más, le voy a decir, todo esto era una tipología de la verdadera gloria de Dios que fue manifestada en Jesucristo, porque el Señor nos habló antes por los profetas, por sueños, visiones, de muchas maneras, pero en estos postreros días nos habló por el Hijo, y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quiere tener la gloria de Dios en su vida? Jesucristo es el reflejo de la gloria de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la gloria de Dios. ¿Qué estás esperando afuera? ¿Qué quieres ver afuera? ¿Una nube? De pronto es un juicio más bien. La gloria de Dios es Jesucristo, mi hermano. Jesucristo está en mi corazón, Jesucristo está en tu corazón. Ahí está la gloria de Dios. ¿Qué más quiere? Termino con el comentarista Simon Kestemaker, donde nos dice lo siguiente: la furia de la ira de Dios es tan intensa que ninguna criatura puede ingresar a su presencia. El tiempo de ofrecer oraciones y peticiones de misericordia ya pertenecen al pasado, porque estamos en Apocalipsis 15, ya pertenecen al pasado, porque ha llegado la hora del juicio. Nadie puede entrar al santuario, esta es otra manera de verlo, al santuario interno, hasta que las copas de la ira hayan sido derramadas y la destrucción de los malvados haya sido completada, porque la misericordia de Dios quedó en el olvido, y su compasión se retrae, y su paciencia quedó en suspenso. Lo que Kestemaker nos está diciendo aquí es muy sencillo. Cuando el Señor dice, ya, nadie puede entrar a ese templo, ahí está la nube de separación, ahí está la gloria de Dios, mientras se derrama
Es porque anteriormente Dios tenía misericordia, pero cuando ya las copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre toda la humanidad, ya no hay más tiempo. Ya no hay tiempo de misericordia. Ya el Señor ya no viene en misericordia y amor, en oportunidad a la gente, sino que ahora viene con las copas de la ira de Dios a castigar a los perversos. Hoy vimos el cántico de Moisés y la introducción, digamos mejor, a las 7 copas. El cántico de Moisés y el Cordero y las 7 ángeles con las 7 plagas. ¿Qué es lo que yo aprendo? Y ya para terminar acá en general, hermanos, que Dios todavía sigue teniendo de la humanidad misericordia. Todavía hay oportunidad de salvación. Todavía tú y yo podemos pararnos y predicar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la gente. Todavía hay una iglesia abierta para traer el evangelio, pero esto no durará mucho. El Señor nos está hablando por su palabra que el tiempo se va a consumar, donde ahora lo que va a venir es su ira. Si bien es cierto que Dios en la cruz dio la oportunidad de salvación a la humanidad, pero esto va a terminar y ahora va a venir en ira contra aquellos que no lo quisieron recibir. Así que benditos nosotros y bienaventurados que hemos creído en el Señor por su gracia. Amén. Démosle gracias al Señor y oremos.